bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, una amiga nuestra que además ya nos acompañó en una ocasión por aquí, por Santiago. Está con nosotros Vanessa Vallejo. Bienvenida, Vane. Muchas gracias, Noé y Dani, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos ven. Ya sabes que para nosotros es un placer tenerte aquí. Y bueno, hoy te tenemos aquí, entre otras cosas, para hablar de la situación que está sucediendo en Colombia, ¿no? Estas últimas semanas se habla mucho de lo que está pasando, pero bueno, la información viene muy sesgada. Tú eres colombiana, además tú tienes una experiencia personal muy cercana, ¿no?, con la política de tu país y bueno, pues nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión de todo lo que está pasando y que nos contaras desde una perspectiva que nosotros consideramos menos sesgada que los medios así masivos, pues lo que está sucediendo en tu precioso país. Así que bueno, si quiere Dani empezar haciéndote alguna pregunta en concreto, yo le doy paso. Sí, bueno, solo eso, es decir, que las imágenes estas de violencia y pues parecen bastante graves en Colombia. Parece ser que ya hubo decenas de muertos, centenares de heridos y una gran pérdida material. Y parece ser que, aunque en inicio fue como una respuesta a una reforma tributaria del gobierno colombiano, las protestas continúan a pesar de que el gobierno retiró esa propuesta y el propio ministro encargado pues dimitió. Entonces, ¿cuáles son los motivos desde tu punto de vista por los que continúan estas protestas a pesar de que el motivo inicial por el que se iniciaron pues ya no se aplica? Yo creo que ahí hay dos respuestas. Digamos, en términos prácticos, no hay motivos. Es decir, y esa es una de las claves de todo esto. Y es una estrategia también para conseguir el poder. Fíjate que cuando tú haces una lista y tienes claro qué es lo que quieres y dices qué es lo que quieres, pues va a haber gente que no va a estar de acuerdo y con eso vas a perder gente. Aquí no hay, dentro de los organizadores y dentro de la gente que está moviendo todo esto, una lista clara de qué es lo que quieren. Lo que tienen es una lista clara de qué es lo que no quieren y lo que quieren destruir y de que están cansados. Y estamos cansados y el gobierno es malo y nos quiere tener esclavizados y la policía, hay que acabar con la policía y eso hace que mucha gente se sume, ¿no? Y eso, digamos, de nuevo, está teorizado y si quieren luego hablamos de eso, pero dentro de las teorías de los posmarxistas sobre cómo lograr una revolución está no tener objetivos claros, abiertos y específicos, porque claro, entonces eso hace que más gente se una. Entonces, efectivamente, lo que sí está pasando en Colombia es que hay gente, amiga mía, por ejemplo, que no es para nada de izquierda y que dice, yo salgo a la calle porque estoy cansada, porque no tenemos plata, porque cómo es posible que nos iban a cobrar más impuestos. Fíjense que además, claro, llevamos un año en pandemia en nuestros países de Latinoamérica, obviamente con economías muy débiles y con cuarentenas muy estrictas, entonces están muy golpeados muchas personas. Entonces le sumas el agotamiento de un año encerrado, sin dinero, sin trabajo, lo de la reforma tributaria, que además, si quieren luego hablamos de eso, pero esa reforma tributaria no estaba tan mal, incluso algunas cosas le pudieran haber gustado muchísimo a la izquierda, pero simplemente la izquierda no va a apoyar nada que no venga de ellos y siempre utiliza cualquier cosa para salir adelante. Entonces, no hay unas cosas claras y específicas que ellos demanden y por eso se suma tanta gente que simplemente lo que dice es estamos cansados, digamos, el eslogan es estamos cansados. Pues cansada estoy yo, sin embargo, por estar cansada no me voy a unir a esa gente, ¿no? Ahora, respecto ya a análisis y de profundidad, ¿qué es lo que yo creo que hay detrás y lo que buscan? Los motivos que tienen. Yo creo que acá hay una unión de intereses, una combinación de formas de lucha y digamos, una asociación de diferentes grupos con diferentes intenciones, pero
que a todos les sirve que se caiga el gobierno y que impere el desorden, el caos, y que cada quien haga lo que quiera. Entonces, por ejemplo, estamos viendo, claro, digamos, la izquierda típica o típica para nosotros en estos días de feministas, lobby LGTBI, activistas ambientales, toda esta izquierda, digamos, posmoderna que nosotros ya estamos acostumbrados, pero también entonces estamos viendo los indígenas, que no es indigenismo, porque el indigenismo más bien viene a ser un movimiento posmoderno de gente que dice pues, cosas de indígenas, no, indígenas de Colombia, que salen y llegan, estoy hablando de centenares de indígenas que llegan a trancar las vías por donde pasan, donde se conectan las ciudades y por lo tanto no hay alimentos en muchas ciudades indígenas, también digamos, criminales callejeros, el ladrón normal, ese ladrón está haciendo fiestas en este momento porque se mete entre las turbas y entre la gente y van y saquean todos los negocios. Entonces, eso es lo que algunos llaman infiltrados. Puedes llamarlo infiltrado o puedes llamarlo una de las fuerzas que se une a todo esto y por eso por donde pasan esas marchas, entonces hay un montón de robos, pero robos, una cosa terrible, o sea, cajeros completamente dañados y se los llevan, negocios completamente saqueados, los negocios más grandes del país saqueados. Y entonces tienes a todo esto que se combina además con una gran cantidad de personas, y cierro con esto, volviendo al inicio, una gran cantidad de personas que de verdad no tienen idea de lo que está pasando, simplemente están cansados y salen porque se sienten, además se sienten, y esto es un objetivo, un incentivo perverso, se sienten que están cambiando el mundo, porque retiraron la reforma y el presidente ya está hablando con la izquierda, entonces ya hablan de salud gratis, educación gratis, entonces esta gente está feliz porque siente que está cambiando el mundo y que está haciendo muchas cosas buenas, y no son gente de izquierda, pero por todas estas cosas que les dije muy por encima, parece una fórmula perfecta para lograr el poder, para que esta gente logre el poder. Claro, es que dentro de un año en Colombia va a haber elecciones generales y presidenciales. Entonces, podría haber algún tipo de influencia desde tu punto de vista, o es decir, los candidatos de izquierdas o los grupos de izquierdas podrían tener intereses en que promover este tipo de cuestiones, porque tengamos en cuenta que ahora el gobierno de Iván Duque pues queda bastante debilitado, ya no es que fuera el más fuerte el gobierno más fuerte de Colombia, pero en la historia de Colombia, pero ahora entre las cuestiones relacionadas con problemas económicos, entre las cuestiones relacionadas con sanitarias, con la pandemia y con las protestas, pues queda en una situación bastante complicada. Entonces, ¿tú crees que tiene algo que ver el hecho de que haya elecciones en tan corto plazo con las protestas de los últimos días, últimas semanas? A ver, obviamente esto es izquierda detrás si quieren tomarse el poder, pero de nuevo, esto es tan complicado porque hay una combinación de factores, de diferentes intereses y de diferentes formas de lucha. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hablaba con un amigo acá en Estados Unidos que es experto en inteligencia y en seguridad y analiza el caso de Latinoamérica y me mostraba cómo se habían encontrado movimientos, digamos, extraños de dinero, de narcotráfico moviéndose en Cali, que es la ciudad donde, pues, es mi ciudad, donde yo nací, donde más duro está todo esto. Entonces él me decía, estos dineros ya explicaban que esta gente hace meses, por lo menos 2 o 3 meses antes, se estaba moviendo, ¿no? Y las autoridades sabían que estaban planeando algo porque veían movimientos que no eran, digamos, habituales. Y estaban planeando algo. Ahora, ¿qué creo yo y cuál es mi explicación? Yo creo que esta gente se estaba preparando, ya venía con meses preparándose y estaba esperando la chispa, ¿no? La chispa en Chile fue aumentarle al metro, le aumentaron 4 centavos de dólar. 4 centavos de dólar hicieron que se incendiara Santiago de Chile y que tiraran la Constitución a la basura. Yo lo que creo es que esta gente se estaba preparando durante meses antes y estaba
pensando que ya venía esa reforma y que con esa reforma lo iban a sacar. Sacó la reforma el presidente, que además súper torpe el momento y la comunicación en que la presentó y se encendió todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que estaban preparados para eso, la chispa fue la reforma y obviamente tienen un plan para las elecciones, ¿no? O sea, ¿tú crees básicamente que la reforma fue una excusa que estaban esperando, ¿no? Como podemos ver, sí que es cierto que podemos ver bueno, que se parecen, ¿no? Los movimientos que ha habido a lo largo y ancho de América Latina, o incluso que puede verse similitudes con los recientes movimientos de Estados Unidos, como Black Lives Matter, Antifa, todo esto. Entonces, ¿tú piensas de verdad que simplemente fue una excusa? Porque, bueno, también se puede ver como las cosas han ido a más en vez de ir a menos después de que se retirara la reforma, ¿no? Parece un poco sospechoso en ese sentido. Sí, exactamente. Las cosas han ido a más, hay que decir que la reforma se retira, el ministro, todo el gabinete en realidad presenta su carta de renuncia, y no solo eso, sino que ya han venido una serie de anuncios de lo damos todo. Entonces, educación gratis, vamos a ver qué hacemos con la salud, renta básica, que además la renta básica, por ejemplo, estaba contemplada en la reforma, por eso digo que incluso la izquierda hubiera podido apoyar esa reforma. Eh, Obviamente no lo iba a hacer por cuestiones políticas. Y ha pasado todo eso y aún así cada vez es peor y la violencia cada vez aumenta más. Y lo que estamos viendo ya definitivamente en Colombia es, y esto es muy peligroso porque eso quiere decir que ya pasaron un punto importante en esa escalada de la lucha y de la toma del poder, ¿no? Y es unas fuerzas armadas, primero, desmoralizadas, pero segundo, ya sin la autoridad y, si lo quieren llamar así, sin el monopolio de la violencia, y ya normalizado eso. Entonces, ¿qué está pasando en ciudades como Cali, por ejemplo? Que las estaciones donde tú tanqueas tu carro de gasolina, muchas están cerradas porque, claro, si las van a robar, los dueños las cierran, ¿no? Y los militares han rodeado, pues, para que la gente no robe, ¿no? Pero otras, muchas, están siendo controladas por estos vándalos y terroristas urbanos. Entonces, la gente se pregunta, ¿cómo que durante días, en la tercera ciudad más importante de Colombia, quien puede darme la gasolina y vendérmela, porque además ellos crean, digamos, sus negocios para mantenerse, además de que tienen el dinero de la coca, crean sus negocios para mantenerse, y entonces estos vándalos, toman la bomba de gasolina y cobran por la gasolina, que además es peligrosísimo porque la gasolina no la puede manejar cualquiera, ¿no? Y entonces está pasando eso de que la autoridad simplemente se ha hecho a un lado en muchos espacios muy importantes y no llega. No llega que ya la gente está organizando sus propias, digamos, redes de vecinos que se defienden contra todo esto, ¿no? En Colombia tener un arma de manera legal es muy difícil. Sin embargo, la gente en Colombia, por la historia que tenemos en nuestro país, recuerden que durante años tuvimos guerra conservadores liberales súper sangrienta, de si yo era conservador y te veía a ti liberal pasar, te mataba solo por ser liberal y yo conservador. Y luego guerrilla y narcos, y luego entonces se suma también los paramilitares, que en un inicio fueron autodefensas. Es decir, las autodefensas surgen, para mí es el experimento más libertario que haya ocurrido en Colombia. Lo que pasa es que la gente no lo entiende porque eso después degeneró en simplemente, pues, narcos que terminaron matando simplemente por rutas y se volvieron algo criminales y ya, criminales comunes fue lo que terminaron, pero fueron unos campesinos, empresarios, gente que se armó para enfrentar a la guerrilla porque el Estado no era capaz de enfrentarla, ¿no? Entonces tenemos esa historia tan violenta en Colombia de hace nada, es decir, cuando yo estaba en el colegio pasaba eso, la peor época antes de que llegara Uribe en el 2002, y la gente todavía tiene eso muy reciente, entonces sigue siendo muy violenta en Colombia y sigue teniendo armas. Y eso, en este caso, a mí me parece que está bien y que es una de las cosas que puede salvar al país, porque claro, tienes un Estado que no puede controlar esto, entonces la gente está saliendo
a enfrentar a estos vándalos, a estos terroristas, y ya hay muertos, por supuesto, porque la gente va y les dispara, ¿no? Se cansa y les dispara. Entonces, va más la situación y no va a parar. Esto no va a parar y yo creo fielmente por de nuevo, las características que si quieren luego podemos analizar eso de las similitudes en lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, y cómo es igual y también en otros países. Digamos, desde la teoría que yo creo que encaja con esto y que es lo que se está siguiendo, que obviamente hay otros factores para explicar, pero esa teoría que es fundamental y que viene del posmarxismo, lo que concibe es, ojo, el caos, la violencia y el terror como método para gobernar. Y hay gente que dice, pero es que ¿cómo puedes gobernar si lo que tienes es un desorden donde cada quien hace lo que quiere y se juntan los vándalos con la gente protestando, con los trans bailando, los ambientalistas haciendo performance en la calle? Una locura, eso no se puede gobernar así. Y sí se puede gobernar así, tan se puede gobernar así, para que lo entienda la gente más fácilmente, es una especie de chantaje mediante la violencia, ¿no? Tan se puede gobernar así que en este momento están el comité del paro, que fueron unos tipos que supuestamente son los que salieron cabezas de todo ese circo que está en las calles en Colombia armando un desorden, y están en la casa de Nariño hablando con el presidente de qué es lo que quieren. Entonces ahora el presidente va a negociar con los profesores, con los sindicatos, con los ambientalistas, con los indígenas, lista de lo que quieren, y de hecho el presidente se ha adelantado en un intento que a mí me parece fallido, y entonces dijo, pues yo no voy a dejar que esta gente supuestamente sean los que impongan la agenda social, y entonces él mismo ha empezado a sacar un montón de cosas. Entonces hoy, por ejemplo, anunció que nadie va a pagar universidad del próximo semestre, no porque el comité de paro lo diga, sino porque yo ya lo había pensado y ya lo saqué. Entonces hay una competencia de quién es más progre y quién hace más cosas socialistas, y todo eso con el chantaje de, mire, le estamos incendiando el país. Entonces, si mi teoría de que están aplicando esa teoría posmarxista, de que el caos es una forma de gobernar, está acertada, que es lo que yo creo, pues esto no va a terminar nunca y a ellos les conviene que siga ese caos para seguir presionando y mantener el poder, ¿no? ¿Y crees que tiene algo de influencia? Es decir, desde los años 80 la guerra contra las drogas pues tuvo también unos efectos bastante, digamos que violentos y socialmente erosionadores en Colombia, y teniendo en cuenta que a pesar, bueno, por ejemplo, que las FARC parece ser que se financian también a través de medios relacionados con narcotráfico, y teniendo en cuenta además que hay muchos grupos criminales que todavía siguen operando, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el 2017, bueno, según los datos que hay de distintos informes, la cantidad de coca pues, que se cultiva pues, sigue aumentando y aumentando. No podríamos decir también que gran parte o en gran medida problemas de este tipo de problemas sociales tienen una gran relación con el fracaso de la guerra contra las drogas y con la renuncia a legalizar y quitar así de esa manera esa vía de financiación de la que luego se ocupan determinados grupos que luego tienen interés en mantener el estado de caos y de violencia en la zona. A ver, bueno, aquí hemos llegado a un punto que seguramente no vamos a estar de acuerdo y que les confieso yo que a mí me impresionó un poco de hecho, cuando fui a Santiago y escuché un poco hablarlos a ustedes de los narcos, y a mí me impresionaba. Y a mí me gusta hablar con gente que piensa diferente a mí. De hecho, siempre estoy preguntándole a la gente para entender por qué piensa eso. Y lo que entendí en ese momento, que no lo había entendido antes, era que en general la gente que me hablaba tenía una idea diferente a la idea que yo tengo de narco. Y el narco que ustedes o esos españoles me decían no es el narco que yo conozco en Colombia y no actúan de la misma forma. Entonces, cuando yo escuchaba en español decir que el narco era un preso político, yo en ese momento dije, ¿qué carajos es esto? El narco en Colombia es un tipo que mata, pero mata mal. O sea, es un tipo
que está acostumbrado a matar además por gusto. El narco en Colombia es un delincuente, digamos, no que se vuelve delincuente por las restricciones, no sé qué, no, son tipos delincuentes desde pequeños que les gusta ese mundo, les gusta matar, les gusta eso y se meten a ese negocio luego, ¿no? Entonces, eso primero, para aclarar de pronto al público que está viendo en España y que no vaya a tener esa confusión, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante para aclarar, las FARC y el ELN, que están muy fuertes en este momento en Colombia, porque ahora además de tener la coca, que los jueces en Colombia prohibieron que se fumigara, tienen 10 escaños en el Congreso gracias al Acuerdo de La Habana. Entonces las FARC tienen brazo armado, su comercio de coca y además el brazo político en el Congreso haciendo las leyes. Para que la gente entienda la gravedad de esto, hace poco el partido del expresidente Uribe presentó una propuesta de ley para que si en el futuro se hace otra negociación con un grupo terrorista, como por ejemplo el ELN, los delitos sexuales que ese grupo haya cometido no debieran ir a una justicia especial, sino a la justicia normal, pues porque, por supuesto, la violación de niños no es un delito político, eso debería ser algo de sentido común. Ese proyecto de ley no pasó en el Congreso gracias a los congresistas de las FARC y a la izquierda que se le unió. Es decir, en Colombia gobierna con todas las letras la izquierda, para que la gente entienda el poder que tiene. Luego de entender el poder que tienen las FARC, hay que decir que las FARC no están asociadas al narcotráfico. Las FARC son el primer cartel del narcotráfico en el mundo entero, asociados con el cartel de los soles, cuyo principal cabecilla es Nicolás Maduro. Entonces, lo que tenemos en Colombia sí es unos narcos en el Congreso, el principal cartel del narcotráfico en el Congreso y con todas estas intenciones. Ahora, ya vámonos un poco más, si quieren, a lo teórico con esto de la legalización de las drogas. En Colombia, la droga, digamos que está prácticamente legalizada, es decir, por ley no se puede ni fumigar, ni el gobierno te la puede quitar, ni te pueden quitar las hojas, ni nada de eso. Se puede cultivar y el presidente Duque no ha podido hacer nada porque después del Acuerdo de La Habana simplemente eso se estableció porque el cocalero no se entiende como un narco, sino que se entiende como una persona que simplemente va y siembra coca. ¿Qué pasa además en Colombia? Los campesinos lo que cuentan es que llegan los guerrilleros de la zona, porque es que esta gente controla, y no solo guerrilleros, también hay otros grupos ahí. Llegan los grupos narcotraficantes de la zona y le dicen al campesino, mire, usted de ahora en adelante ya no va a sembrar papas, sino que va a sembrar coca y nosotros le vamos a dar tanto dinero y plata o plomo, es decir, me recibe la plata que yo le estoy dando o lo mato. Y eso es lo que está pasando en este momento en Colombia. Entonces, digamos, que se permita el cultivo de coca ya se permite abiertamente. Sin embargo, esta gente está tan fuerte, tan armada, tan poderosa y son los que mandan que tú no vas a poner, y también se permite el cultivo de medicina, digamos, para uso medicinal, ¿no? Eso ya está, ya hay empresarios haciendo esos proyectos en Colombia porque, de nuevo, la legislación en Colombia ya permite eso. Pero no ha pasado nada porque esta gente simplemente son unos delincuentes. Entonces, si ustedes tienen la idea de que el narco en Colombia es el empresario que quiere salir adelante, no, estos son unos delincuentes que además son izquierdistas y quieren el poder. No quieren la plata y ya, sino que quieren el poder. Y no se ha podido, la verdad es que en toda la historia que lleva Colombia no se ha podido con esta gente. Y la única vez que estuvimos... No estuvimos a nada de lograrlo, en realidad lo logramos, solo faltaba dar, digamos, poner la banderita y llegó Santos. Pero lo que hizo el expresidente Uribe fue fumigar todos los cultivos de coca y quedó muy, muy poca coca, porque con la fumigación no tienes que ir a pelear, digamos, físicamente, sino que vas y riegas el veneno, se acaban los cultivos de coca y con eso le quitó toda la plata a las FARC. Por eso las FARC se rinden y dicen, ok, vamos a ir a negociar. Pero justo ahí gana Juan Manuel Santos y les da todo en esa negociación y de hecho para las fumigaciones de coca y entonces ellos vuelven a tener el poder. Entonces, hasta ahí les cuento un poco la historia de Colombia con esto del narcotráfico. Sí, no, bueno, yo cuando hablaba de legalización me refería sobre todo
y de guerra contra las drogas me refería a la influencia de Estados Unidos sobre la política exterior de otros países en relación con eso. Y además teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal consumidor y que determinadas medidas y políticas promovidas por gobiernos de distintos sentidos en Estados Unidos, desde mi punto de vista, pues fueron bastante perjudiciales en ese sentido. Desde luego, no... la visión que tenemos aquí también de los narcos, sobre todo más con las series y con las películas, pues tanto en México como en Colombia no es exactamente como la que tenemos aquí sobre los narcos gallegos, por ejemplo. Evidentemente son violentos, son extraordinariamente brutales, pero la idea básica es que, evidentemente, cuando tú prohíbes el comercio con una determinada sustancia, quienes van a ser atraídos o quienes tienen incentivos para atraer, para comerciar con esa sustancia, pues son los más violentos y los más brutales. Pero más allá de esas cuestiones, también hay en la prensa así, digamos, general, se suele hacer también una relación bastante importante entre las protestas existentes y pues una crítica a la brutalidad de la policía. Se suele decir también eso, que la policía, pues que hay desconfianza entre la población y la policía y que eso explica en gran medida pues parte del descontento y de los altercados. Entonces, pues nos gustaría saber cuál es tu opinión, si estás de acuerdo en que eso es una de las cosas esenciales que explicaría los acontecimientos en Colombia. Sí, a ver, hay que decir que hay gente que tiene desconfianza en la policía con justa razón, porque ha pasado, o puede ser, por ejemplo, muy común en Colombia, que si te paran porque cometiste una infracción, el policía te pida dinero en vez de ponerte la multa. Cualquiera de las dos da rabia, tanto la multa como que él te pida dinero para quedárselo él. Y eso era, por ejemplo, algo que me decía un amigo hace poco. Y vuelvo al inicio de cómo están capitalizando todas esas cosas que en realidad tienen razón, pero detrás crean una narrativa que no es cierta para impulsar a la gente a hacer cosas que no son ciertas, ¿no? Que no convienen y que terminan en izquierda gobernando. Entonces, es cierto que eso pasa en Colombia, pero de ahí a decir que Colombia en este momento necesita que se acabe la policía, que es lo que piden directamente, o que los militares son los enemigos, o que incluso la CIDH diciendo, y si quieren luego hablamos de eso, del problema de los organismos internacionales, que a mí me parece que es súper complicado. La CIDH tuiteando que en Colombia la policía utilizaba la violencia sexual como mecanismo de control. O sea, me estás diciendo que los policías violan como mecanismo de control en Colombia de manera sistemática. Eso no está pasando. Y un poco podemos mirar a Chile, porque digamos, Chile está más adelante suena raro, porque sería en realidad más atrás, pero están unos días o unos meses adelante de lo que está pasando en Colombia, ¿no? En Chile pasó lo mismo. La policía viola en las calles. Los policías son violadores. ¿Saben? Después de meses de investigación, ni uno solo de todos los casos que se empezaron a investigar fue cierto. No ocurrió una violación. Que la policía saca ojos, que la policía agrede a los manifestantes. Si no me equivoco, en Chile, la relación de persona, digamos, normal, individuo y policía herido es de 1 a 5. O sea, por cada persona en Chile que fue herida, hubo 5 policías heridos. Entonces, lo que crean es toda una narrativa de son malos, son violentos, nos matan, nos violan con noticias falsas, videos falsos. Sacan fotos de Venezuela, obviamente en Venezuela hay represión, allá sí que hay represión. Sacan fotos de Venezuela, las ruedan por redes sociales diciendo, miren, esto es lo que está pasando en Colombia. Esa foto fue tomada en Venezuela. Entonces tienen toda esta teoría que es falsa, obviamente hay abusos, pero es que eso pasa en todas partes. Es como quien va ahí y dice, es que tal padre es un violador, entonces toda la iglesia es llena de violadores. En todas partes hay gente podrida y gente mala. Pero la generalidad no es eso en Colombia. Y fíjense ustedes
que uno en la vida no puede ser un idiota útil, que creo que es lo que está haciendo mucha gente. No porque a mí me digan, es que tal policía cometió un error, yo voy a salir a decir, acabemos con la policía acá en este momento, porque lo que va a pasar es una locura hacia eso es que van ellos, hacia desmoralizar a la policía, desmoralizar a la tropa y además pedir que se elimine la policía y que no se militaricen las ciudades. Y pasa en Colombia, hay unos videos impactantes en Colombia. Mire, por ejemplo, la semana pasada asesinaron a puñaladas a un capitán. El capitán tenía su arma de dotación y no la usó. Entonces yo le digo a la gente, pregúntese, ¿por qué alguien que tiene un arma, que es policía, sabe usarla, tiene el entrenamiento, deja que 10 personas lo apuñalen hasta la muerte sin intentar sacar su arma? Tienen tanto miedo los policías, tanto miedo de que si hacen algo, los juzgan y van a terminar en la cárcel o algo así les va a pasar, que se descuidan y no actúan a tiempo, y cuando tal vez vayan a actuar ya es demasiado tarde. Entonces, decirle a la gente que ve esas cosas, primero, que uno no puede confiar en nada de lo que llega por redes sociales. ¿Usted cómo sabe que una imagen que le llegó sí es de Colombia, sí fue tomada en ese momento? El video. Toman los videos de cuando el policía está disparando. Claro, ¿y qué pasó antes? ¿Cómo tiene que responder la policía? Es que, a ver, perdónenme, pero la policía y los militares no van a llegar a decir, buenas, perdón, ¿será que puede bajar el arma? Porque así no se actúa, así no es. Obvio que tienen que contestar así. Entonces a la gente mire las cosas, pero dude de todo y no tome decisiones hasta que no esté completamente claro de lo que está pasando, para luego ir a decir lo que piensa, y que quede claro que el objetivo de esta gente es no policías y no militares, y hacer ellos lo que se les dé la gana, todo este circo, ¿no? Desde izquierdistas posmodernos hasta los vándalos que andan por ahí haciendo saqueos, robando, lo que sea. En Chile cometieron el mayor robo de la historia reciente de Latinoamérica. En medio de esas protestas se robaron un camión con no sé cuánta plata. Por eso les digo, es que acá hay mucha gente interesada en que no haya ningún orden y que todo el mundo pueda salir a hacer lo que se le dé la gana, desde robar, hacer todas sus cosas izquierdistas y lo que sea, pero también la delincuencia común y también los narcos. Entonces el objetivo es desprestigiar a la policía y acabar con la policía y los militares. Han sido muchísimas, ¿no? Las estaciones de policía, quiero decir, a nivel de ataque de recursos y tal, es de las cosas que más prendido, o sea, le han prendido fuego un montón de ellas, ¿no? Algunos que tenían incluso a policías dentro, vi algún vídeo, ¿no? Que salían corriendo porque los han puesto en el punto de mira, además acompañados del hashtag es de They Killing Us, nos están matando. Y sí, entonces con toda esa, me pregunto yo, ¿no? Porque esto es una cara, pero hay mucha gente en Colombia que tiene sus negocios que están siendo, pues eso, vandalizados. Hay un montón de vídeos donde se ven las calles completamente destrozadas, un montón de gente, lo que dices tú, que no está pudiendo salir de su casa. Bueno, contabas también en uno de tus vídeos el caso de esta mujer que iba en ambulancia, que le cortaban el paso a la ambulancia y que desgraciadamente por las condiciones en las que se dio el parto murió el bebé. Todas estas situaciones que se están dando las sufre mucha gente. Toda esa gente que está haciendo, que es lo que dices tú, dado que la policía y los militares no dan abasto o no están haciendo, o lo que hacen no es suficiente, que se están montando otra vez milicias ciudadanas, porque me recuerda un poco al caso de México en 2006, creo que fue lo de Michoacán, que también, bueno, pues al final no tuvieron otro remedio que tomar los propios ciudadanos las calles para poner orden, ¿no? ¿Tú crees que está pasando algo así y que tendrá éxito esto en tal caso, o que seguirá durante mucho tiempo aún las revueltas hasta conseguir otras muchas concesiones políticas? A ver, de nuevo, esto para mí esto es una combinación de luchas y de formas de dar la batalla.
la combinación de las formas de lucha, hay que trabajar en diferentes campos, ¿no? Hay que decir que esta gente, claro, quiere el poder como lo conoce la gente normalmente, de que quiere llegar a la presidencia y que se quiere tomar el Congreso, eso es cierto, pero ese poder principalmente significa para ellos el cambio de la mentalidad, el cambio de la ideología hegemónica y de lo que, de la narrativa de una sociedad, ¿no? Y eso lo están logrando lastimosamente. No digo que hayan tenido éxito porque ciertamente Colombia es un país muy de derecha, además es muy creyente, entonces tienen ahí una barrera muy fuerte. Sin embargo, cuando yo veo a mis amigos que no son de izquierda diciendo, ah, pero es que sí, tienen razón, yo por eso salgo y no huelen, que están siendo idiotas útiles, yo digo, esta gente está logrando las cosas por eso, porque además son difusos, ¿no? Y como no dicen claramente qué es lo que quieren, entonces la gente, toda la que está cansada va y se une y cree que es simplemente el movimiento de los cansados y ya. Entonces, para frenarlo, hay que hablar de esto, hay que intentar convencer a la gente de que sí hay un interés detrás de todo esto, hay que explicarles que no sean idiotas útiles, eso es fundamental, para eso es fundamental las comunicaciones, por eso yo he estado tuiteando y sacando videos y preguntándole a asesores de congresistas a quien yo puedo acceder en Colombia. ¿Por qué no hay cifras a diario? ¿Por qué no hay una comunicación directa del gobierno con la gente? Porque entonces, si la gente no sabe cuántos CAIs están siendo incendiados, los CAIs son las estaciones de policías pequeñas que están incendiando, el gobierno tiene que dar las cifras diarias de cuántos CAIs han incendiado, de cuántos policías están heridos, de cuántas vías han sido bloqueadas, de cuánto se ha perdido, de los comerciantes que han saqueado, de los productos que están perdiéndose, porque claro, pues estás hablando de comida, que eso no dura mucho y si no la dejan pasar, pues se pierde. Y es gente que pierde el dinero, pero es también gente que se va a quedar sin alimentos. Entonces ya, incluso en Bogotá, hay cosas que no hay, ¿no? Por ejemplo, mi familia en Cali me decía la semana pasada, fui al supermercado y lo único que había era 3 pollos rellenos. Eso está pasando en Colombia y esas cifras son fundamentales que la gente las conozca, ¿no? Porque si la gente, la única información que tiene, o sea, pensemos que la izquierda es de las cosas más importantes y fuertes que tienen las comunicaciones. Todo el día te bombardea con nos están matando, no sé qué. Hace poco murió bueno, joven no era, 34 años, y lo que pasa es que aún estaba en la universidad. 34 años murió porque a alguien se le ocurrió en una calle, en una ciudad de Colombia, dispararle porque el tipo estaba parando el tráfico, tenía la ciudad parada. De hecho hay un video de él diciendo, mamá, estoy haciendo algo por este país, paré la ciudad. Bueno, a este chico, un civil, le disparó y murió. Y resulta que le han hecho de todo el mundo sabe que se llama Lucas Villa, que bueno, que su cara, que lo que cantaba, videos, miles de cosas, y yo pregunto, ¿alguien sabe cómo se llaman los policías que han muerto en Colombia? Nadie sabe cómo se llaman. ¿Alguien sabe cuántos policías han muerto, cuántos policías están heridos? Nadie sabe, pero eso es culpa, y ojo, simplemente vuelvo a lo de Lucas porque hay que aclarar lo evidente, porque hay gente que es tonta y no entiende. Entonces, yo no estoy diciendo que esté bien que se mate a alguien por parar una calle, ¿no? Pero estoy mostrando la diferencia de lo que pasa cuando ocurre algo que a ese lado le sirve, porque simplemente lo están utilizando, ellos simplemente utilizan las cosas que les sirven, cuando pasa algo del otro lado, porque si a esta gente de verdad le importara la vida y le importara a la gente que no muera y que no sea asesinada, pues harían lo mismo por los policías, pero como no les importa, el caso es que la gente no se da cuenta de todas estas cosas porque no hay cifras, y esas cifras solamente las puede dar el gobierno y solamente las pueden dar las instituciones y la autoridad que recoge todo eso y que salga y diga a diario a decirle a la gente, esto fue lo que pasó hoy. Queremos militarizar tal ciudad, bueno, lo vamos a hacer porque está pasando esto y esto, porque si no, la gente no tiene cómo saber. Entonces, cuando yo hablo con la gente, resulta que es que lo que me dicen es, no, pero es que en tal ciudad pasó que reprimieron a tanta gente. Y la verdad es que yo, que quisiera poderles decir cosas,
no tengo las cifras porque no me las dan. Entonces, si no me las dan las autoridades, que son las que las manejan, que tienen los reportes de cada CAI, de cada policía en cada ciudad, no tengo ni siquiera cómo decirle, bueno, pero es que pasó esto también, pero es que hicieron esto, pero es que antes de eso robaron tantos establecimientos. Y eso de las cifras es algo fundamental para lo de la ideología y la batalla ideológica que hay que dar y lo que está pensando la gente. Entonces no podemos permitir que hagan lo que siempre hacen, de convertir al malo en el bueno y al bueno en el malo. Entonces los policías y los militares son los malos y los buenos son los que salen a robar y a vandalizar y a frenar las calles y que tienen a la gente sin comida. No, eso es fundamental. La batalla ideológica y para eso se necesita información. Y luego, por otro lado, está ya, digamos, la cuestión táctica y la cuestión técnica de qué vamos a hacer con estos vándalos y con este terrorismo urbano, ¿no? Y para eso necesitas castigar al que cometa un delito, ¿no? Si vas a dejar que la gente haga lo que quiera, pues simplemente van a seguir en las calles haciendo eso y se necesita castigar eso, pero además se necesita permitirle a la gente que pueda defenderse si es que el Estado no lo puede hacer. Y para eso, por supuesto que necesitamos porte legal de armas, ¿no? Ahora, en Colombia eso ya es que no importa porque la gente, a pesar de que no la dejan, tiene armas y ya simplemente se está pues volviendo una especie de mini guerra civil en lugares donde simplemente no se puede contener, ¿no? ¿En qué va a terminar eso? Bueno, la verdad es que ahí sí no lo sé y habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque, digamos, pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que esto frene y la gente se dé cuenta que necesita salir y organizarse y donde salgan y se organicen bien puedan frenar todo esto. Pero también puede ocurrir que como estamos en realidad enfrentando a civiles, que si bien están armados son civiles, y la organización que pueden conseguir pues no es la organización de una banda delincuencial, se están enfrentando a bandas delincuenciales y a terroristas, pues terminen perdiendo a pesar de que tengan toda la disponibilidad y que quieran hacer algo para defender sus vidas y su propiedad, ¿no? Entonces es muy complicada la situación, pero yo creo que esa diferencia de Colombia, esa disponibilidad para actuar de los colombianos y también esa reacción tan particular de los colombianos, desde luego que es una diferencia muy grande con Chile y que puede ser la esperanza. Hay que decir que mientras que en Chile, por ejemplo, cuando empezaron las marchas, la derecha organizó su propia marcha, dizque porque ellos también estaban cansados, pero iban a protestar pacíficamente. Entonces, Piñera tenía la marcha de la izquierda y la marcha de la derecha, y todos al final supuestamente pidiendo lo mismo. En Colombia, la derecha empezó a decir, hay que militarizar las calles, no más. Mientras en Chile, cuando sacaron a los militares, todo el mundo empezó a decir, es que esto ya es una dictadura. En Colombia, la gente incluso está armada y está saliendo a las calles a enfrentar todas estas cosas. Entonces, creo que por ahí hay una diferencia muy grande con Chile y por ahí podemos tener esperanza, ¿no? Claro, porque a ver, estamos hablando de... Colombia es un país que tiene ciertas particularidades muy relacionadas con el tema de la droga, ¿no? Del tráfico de droga. Y lo que hablabas tú también antes de los narcos, claro. Por supuesto tenemos una visión muy distinta, porque por ejemplo los narcos aquí en Galicia, como decía Dani, aunque podían ser violentos o tal, no causaron gran número de muertos, no causaron sangre en las calles, no andaban por ahí secuestrando niños, ni creando guerrillas, entonces bueno, hay una visión más, eso sí, de que se limitaban al comercio, que igual eran un poco agresivos con su comercio, pero no lo llevaron tan lejos como lo ha llevado pues todas las guerrillas y todos los problemas que hay en Colombia, porque lo que son es sobre todo... ya no se trata de que sean traficantes o narcotraficantes, es que son asesinos, es que son violadores, es que son ladrones, ¿no? Tienen otros muchos delitos y otros muchos crímenes a las espaldas. Y es algo con lo que tu país lleva viviendo y conviviendo muchísimos años, de una manera muy cercana. Porque yo, por ejemplo, lo veo cuando hablamos hace algún tiempo, tú ahora estás en Estados Unidos, Vane, pero tú te tuviste que ir de tu país sin quererte ir, ¿no? Te forzaron a ello y te forzaron precisamente este tipo de gente por tú hacer uso de tu libertad de expresión, empezaron a llegarte
amenazas, pero no lo que podemos entender por las amenazas típicas de Twitter o tal, de ay, qué feo que si te encuentro un día. No, amenazas serias de muerte y contra tu persona, y tuviste que tomar medidas, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, personal, y en el caso de Colombia, se puede ver perfectamente como si es una banda organizada, ¿no? Una mafia organizada la que toma el poder, o sea, lo que básicamente es el Estado. Y a pesar de eso, no podemos, por ejemplo, con la policía, porque sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si la policía está en determinado momento para defender la propiedad privada, por ejemplo, de todos los negocios, ¿no?, que están allí, que están siendo saqueados, pues nosotros también tenemos que defender esa función, por supuesto. Lo que no podemos es apoyar que impere el caos y sobre todo que impere la falta de respeto absoluta a la propiedad y a la vida y a la libertad de todos. No por unos grupos hacerse más violentos deben imponerse al resto, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos hablaras un poquito eso, de tu experiencia personal, porque creo que a mucha gente le puede impactar, y que cuando hablamos de tu país, muchos no se dan cuenta de la situación tan particular que ha vivido tanto el ciudadano como incluso la policía y los propios cuerpos de seguridad, con la gran violencia y los muchísimos problemas que han traído grupos como las FARC, que finalmente han entrado también al Estado y que hoy se están gobernando. Y creo que es un tema muy importante y que también nos puede dar muchas claves sobre lo que está pasando a día de hoy. Sí, bueno, a ver, mi caso particular con las FARC fue un artículo que publiqué en el que yo decía, bueno, el artículo de hecho se titulaba Los violadores que son honorables congresistas en Colombia. Y hablaba particularmente de uno de ellos, que se llama Carlos Antonio Lozada. Este señor está en el Congreso, hace las leyes de Colombia. Carlos Antonio Lozada es uno de los cabecillas de las FARC, y este señor es acusado por víctimas de las FARC de violar niños hombres. Incluso me contaban las víctimas que a él, cuando llegaba a los campamentos, los niños salían corriendo y gritaban: llegó Tornillo. Le decían Tornillo porque violaban niños hombres. O sea, esto es asqueroso, pero hay que contarlo para que la gente entienda el nivel de porquería que es esta gente y el nivel de maldad que hay en esta gente. Estamos hablando de un violador de niños al que los niños le huían gritando: llegó Tornillo, y le decían alias Tornillo. Ahora bien, es congresista. En este momento no tiene nada en la justicia. De hecho, mi problema empieza porque él me pone una pelea legal diciendo que yo estoy dañando su buen nombre. Cuando me llegó eso, yo decía, esto no puede ser más gracioso. Un violador, un cabecilla de la guerrilla ante un juez diciendo que una periodista daña su buen nombre por decir que a él le decían alias Tornillo, por contar que a él le decían alias Tornillo por violar niños, ¿no? Y entonces pone ese caso y el juez me dice a mí que yo me tengo que retractar de haberle dicho violador, en tanto que no hay un fallo judicial que diga que él sí fue un violador. Claro, no hay un fallo porque resulta que a los guerrilleros los juzga un juzgado especial que, dicho por el propio jefe de los guerrilleros, es un tribunal creado por los mismos guerrilleros. Entonces, no hay ningún fallo que diga que él es un violador, y hasta tanto, según ese juez, yo no podía decir que él era un violador. Entonces, estamos hablando de gente que ha cometido delitos, que está en el Congreso, que está limpia ante la justicia, está limpio ante la justicia. Él no debe nada, no ha hecho nada ante la justicia en este momento, ¿no? Eso es lo que está pasando en Colombia, ese es el nivel de descaro, ¿no? Y bueno, a mí me ordenan retractarme, yo obviamente digo que no lo voy a hacer, consigo un abogado, el abogado da la pelea y, entre otras cosas, ese caso se frena porque a mí no me notifican de eso y el fallo sale sin siquiera permitirme dar mi opinión. Y mi abogado dice, bueno, esto no es Venezuela, o sea, respeten un poco. O sea, a uno no le pueden decir que fallaron tal cosa cuando ni siquiera estaba notificado de que había un caso en su contra, y menos cuando no le permitieron ni siquiera defenderse. Entonces, por supuesto, el juez tiene que
declarar la nulidad del fallo, y bueno, luego empiezan a llegarme amenazas, por ejemplo, del correo de la fiscalía. A mí me llega a mi correo una citación que en realidad era falsa, parece que hackearon un correo de la fiscalía citándome a que yo fuera, pero no existía esa citación, no sé, bueno, sospecho quién lo hizo, por supuesto, y eso fue lo que me ocurrió a mí, pero eso muestra el nivel de influencia tan alto que tienen, y les cuento, por ejemplo, yo en realidad no fue que me consiguiera unos testimonios que estaban escondidos, pues que nadie dijera nada. Lo que pasa es que me atreví a decirle que él era alias Tornillo. Y eso es un secreto a grandes voces en Colombia, porque las víctimas lo cuentan cuando van y hacen reuniones y cuentan lo que les pasó, pero nadie se atreve a decirle en su cara alias Tornillo, y nadie se atreve a publicar que este señor es alias Tornillo y que es un violador. Entonces se le dice presunto violador, porque si no te metes en un problema legal, pero además también te metes en un problema personal de que pones en riesgo tu vida, ¿no? ¿Y qué pasa en un país donde los violadores son presuntos violadores? Bueno, resulta que es un país de presuntos violadores, presuntos asesinos, presuntos terroristas, y en presuntos se quedan porque no se le puede decir que es violador hasta que no haya un fallo y la justicia es puesta por ellos mismos. Entonces nunca va a haber un fallo, ellos se quedan en presuntos, y cuando a ti te dicen presunto no es lo mismo que te digan violador, ¿no? Y cuando te prohíben como medio de comunicación decirle violador, pues la gente y la percepción que tiene la gente es diferente, ¿no? Entonces, es tan complicado porque se supone que Colombia no es Venezuela, pero pasan este tipo de cosas, que un señor, alias Tornillo, está en el Congreso, hace las leyes, los medios no le dicen, alias Tornillo, no le pueden decir que es violador, pero además muchos medios, como son de izquierda, muchos periodistas, como son de izquierda, sientan a alias Tornillo y le dicen: honorable senador, ¿usted qué piensa de los impuestos en Colombia? Entonces, el violador de niños, cabecilla de las FARC, sentado en los medios de comunicación opinando sobre economía, política, lo que debe hacer y no debe hacer el presidente, y los periodistas diciéndole senador y preguntándole como si importara la opinión de un criminal sobre política y economía, y como si debiera guiar los destinos de la nación. Eso es lo que pasa en Colombia, y es definitivamente aterrador cómo se han tomado la justicia, el Congreso, los medios, todo, a pesar de que la gente no los quiere, porque yo les recuerdo que en Colombia se hizo una consulta para preguntarle a la gente si sacaban adelante el acuerdo de paz que permitió todo esto, y la gente dijo que no. Y sin embargo, lo hicieron. Entonces, la gente de Colombia es despierta, es inteligente, rechaza todo esto, combatió, y muchos combatieron físicamente a esta gente. Sin embargo, pues tenemos unos gobernantes malísimos, que terminaron por ser pasivos, polites, por no ser juzgados por los mamertos internacionales, permitiendo todo esto, ¿no? Y bueno, eso es un poco, y yo terminé acá en Estados Unidos, donde me siento muy feliz de poderle decir alias Tornillo tranquilamente. Pues sí, normal. Y de hecho, ya que estás en Estados Unidos, y ya para ir acabando, a mí me gustaría que nos dijeses, porque ahora ya llevas una temporada viviendo ahí, ¿qué relación o qué parecidos ves con los movimientos como Antifa y Black Lives Matter y tal, que bueno, ya sabemos lo que son y ya sabemos lo que buscan, ¿no? Con también el defund the police y tal, y lo que está pasando ahora en Colombia, o lo que ha pasado a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿no? En distintos países. ¿Crees que están relacionados? ¿Crees que se exportan esas ideas, que se comparten, que tienen unas mismas metas o al menos parecidas, o que no tienen nada que ver? Sí, mira, ahí cuando hablábamos antes de cómo estaban ya preparados y se estaban moviendo dinero y se estaban moviendo, organizando para cuando hubiera esa chispa, y luego crear el relato alrededor de esa chispa. Eso mismo fue lo que pasó, por ejemplo, con George Floyd, que fue quien desató y quien aupó todo lo de Black Lives Matter, ¿no? Lo que sucede es que, claro, muere un hombre negro,
hay un policía blanco que tiene su rodilla en el cuello, entonces claro, la imagen es impactante. Es un policía asfixiando a un hombre negro y tienes para ellos la imagen perfecta porque es hombre blanco y policía. Entonces, racismo, el machismo heteropatriarcal y además defund the police porque la policía te está matando, ¿no? Y entonces cogen esa imagen y dicen racismo sistémico en Estados Unidos. Y con eso crean todo un movimiento de gente que dice, es que esto no es izquierda y derecha, esto es estar en contra del racismo, que es lo mismo que me dicen mis amigos en Colombia, es que esto no es izquierda o derecha, esto es estar en contra del gobierno que después de la pandemia nos quiere poner impuestos. Ya, ¿te leíste la reforma tributaria? No tengo ni idea qué decía esa reforma tributaria, pero esto no es ni izquierda ni derecha, yo voy a salir porque estoy indignado, ¿no? Igual acá. Le preguntas a la gente, bueno, pero dime qué cosa no puede hacer un negro que puede hacer un blanco. No, no tengo ni idea, pero esto es racismo y yo soy antirracista y no sé qué. Y llegas al punto en el que, por ejemplo, me cuenta un amigo, me dice, mira, me terminó mi novia porque le dije que no iba a ir a una marcha de BLM y ella se indignó que yo como no podía sentirme empático con la gente que estaba siendo asesinada por los racistas. Entonces, ellos están preparados, pero necesitan una chispa. Cuando ocurre esa chispa, toman eso que combinan, porque además son muy ágiles y esto es una táctica también de inteligencia. Tú cuando quieres engañar, no dices una mentira, tú dices una verdad que combinas con otras cosas para crear un relato falso. Entonces, claro, la imagen es impactante y seguro ahí pudo haber exceso de fuerza policial y en Estados Unidos es normal que eso ocurra. Digamos, es una protesta normal de que la policía actúa muy fuerte y excede muchas veces y esa protesta incluso la puede apoyar un libertario con mucha tranquilidad, pero eso que es cierto que hay exceso en algunos casos de la autoridad policial, lo convierten en racismo sistémico y en que hay que salir a la calle y que todo eso es culpa de Trump. Y lo consiguieron y entonces la gente salía a la calle sin saber de qué se trataba y pensando que esto no era ni izquierda ni derecha porque así te lo venden. Entonces son muy hábiles de nuevo en no decir los objetivos claros, abiertos y explicarle a la gente, sino en decir cosas muy dispersas en las que mucha gente puede estar de acuerdo y además en decir que rechazan, que son generalidades que todo el mundo rechaza. Así como yo en Colombia estoy en contra de los impuestos, pero no salgo a marchar, en Estados Unidos también estoy en contra del racismo, del abuso policial, pero no me voy a juntar a BLM. Entonces, esa narrativa es tan potente que hace que mucha gente se les una y que mucha gente dude y que no vea lo que hay detrás de esto. Luego tienes también una gente que se organiza de manera diferente, o sea, cometen actos terroristas, pero ellos no son un movimiento terrorista y eso digamos, no están catalogados porque no son una organización terrorista, sino que parece que fueran lo que la gente llama infiltrados, ¿no? Entonces la gente dice, es que fue una marcha, la mayoría es pacífica y un infiltrado hizo tal cosa, ¿no? Entonces ahí no tienes una cabeza, no tienes un movimiento para ir por él con las tácticas normales que conoce la policía y la autoridad, ¿no? No sabes, porque cuando era, digamos, FARC y ELN, pues en Colombia se va por las FARC y ELN y cualquiera que pertenezca a FARC y ELN se puede meter a la cárcel legalmente. Pero ahorita, ¿por quién vas? O sea, que capturas a un muchacho que le tiró una piedra a un policía, bueno, eso lo toman como agresión en un juzgado, ese muchacho va a salir libre. No pueden criminalizar todo eso porque dicen que es el pueblo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy claras y son muy claras de estos movimientos, de estas teorías postmarxistas que lo tenían muy claro. El vandalismo, el caos es otro de las características. Acá en Estados Unidos, por favor, en Estados Unidos uno viendo los negocios siendo robados así por la gente, a mí me impactaba, porque yo decía, pero por favor, o sea, es que eso, como la policía viendo cómo roban, claro, no podían entrar porque donde entraran iba a terminar alguien muerto, iba a ser peor porque la gente iba a salir más gente a la calle
a sumarse porque supuestamente están matando los policías, ¿no? Entonces, crean caos, hacen movimientos de verdad multitudinarios, cogen una chispa, crean una narrativa con objetivos dispersos para que todo el mundo pueda caber ahí. A mí me parece que es, digamos, muy claro que tienen teorizado y muy estudiado esto, y la gente que cree que esto es espontáneo está simplemente siendo el idiota útil de todos estos. Pues no sé si Dani tiene algo más que añadir. No, yo creo que ya fue una explicación bastante elaborada aquí de Vanessa y creo que ya, además, creo que ya llevamos una hora o cerca de la hora. Sí, O sea, que yo le doy las gracias a Vanessa por estar con nosotros y también por su valor y en sus circunstancias personales. Y espero ya que también en otras futuras ocasiones pues que podamos contar con su presencia. Claro que sí, Dani, muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, cuando quieran volvemos a hablar. No, un placer, ya lo sabes, Vane, y que eso, que tu relato es importante porque además, de nuevo, bueno, pues desde fuera las cosas se conocen menos, llega la información, lo que hablamos antes, pues muy sesgada, y siempre es bueno, pues por lo menos, no digo que vayamos a convencer a todo el mundo, pero que escuchen otros puntos de vista y otras opiniones y puedan ver, ¿no? Que no todo es lo que te dicen los 4 medios más grandes, y además creo bueno, que haces una labor muy importante, ya lo sabes, y que por supuesto estás invitada siempre, también lo sabes, y además de darte las gracias a ti, darle las gracias a todos los que nos han estado viendo. Recordarles, como siempre, que nos ayuda mucho que compartáis el vídeo, que nos digáis lo que opináis en los comentarios, que le deis a me gusta y todas esas cosas para que nosotros también podamos seguir con esta labor de divulgación. Y bueno, y compartiendo las ideas que no son tan populares a día de hoy, pero bueno, que nosotros intentamos popularizarlas igual. Así que nada, muchas gracias de nuevo, Vane, y te esperamos cualquier otro día por aquí. Un beso muy fuerte a ti y hasta luego, y un abrazo a todos. Bye. Hasta luego.